Buenos días chicos, soy el profesor Giorgi, conmigo van a llevar el curso de Historia Universal. En este día tenemos el tema de Mesopotamia, en el cual nos vamos a nivelar. Bueno, para tener en cuenta a esta civilización mesopotámica, tenemos que tener ciertos aspectos en nuestra mente para poder comprender la amplitud de esta cultura. Muy bien, vamos a empezar. ¿Cuáles son estos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, el proceso histórico. Por ejemplo, también la sociedad, cómo se organizaron. Tenemos que tener en cuenta la cultura y el arte, muy importante. Y también la religión, ya que hablamos de civilizaciones antiguas. Muy bien, antes de empezar con el tema en sí, vamos a ubicarnos. Nos encontramos en la zona asiática. Este valle que nosotros observamos aquí no corresponde, como lo ves ahí en el texto, no corresponde a una cultura en sí, sino a un lugar donde se desarrollaron varias culturas. Estas culturas o estas primeras culturas son, por ejemplo, la Sumeria y la Caldea. Muy bien, este lugar, Mesopotamia, fue descubierto por el historiador Heródoto y él fue quien le puso el nombre de Mesopotamia. Y viene este nombre de dos vocablos, ¿no? De meso y potamos. Meso mitad o entre y potamos agua. Muy bien, entonces teniendo en cuenta este valle de Mesopotamia, observamos también los límites. Al norte, por ejemplo, los montes Taurus. Tenemos al sur el Golfo Pérsico, al este los montes Sagros y al oeste el desierto arábigo. Todo esto en la parte asiática, en la parte de Asia Menor. Continuamos. Ahora sí, entramos a... Disculpen, olvidaba un aspecto muy importante. Esta civilización, ya que Heródoto la mencionó como Mesopotamos, o entre aguas, se ubica entre dos ríos muy importantes. Por ejemplo, he colocado esta línea aquí para que lo puedas visualizar. Vemos al río Éufrates y aquí al río Tigris. Y todo lo que nosotros estamos viendo de rojo fue lo que al principio fue las civilizaciones que se desarrollaron en Mesopotamia. Y a partir de allí se expandió a lo que nosotros estamos viendo de color verde, luego se expandió a lo que vemos un poco de tono verdoso y al final un poco el tono amarillo. Se fue expandiendo, pero todo surgió en el punto rojo en sociedades, pequeñas sociedades o pequeñas ciudades como Akkad, Nippur, Lagash, Uruk, Ur. Muy bien. Entonces, para redondear el tema, Mesopotamos proviene del vocablo griego Meso y Potamos, entre aguas, entre el río Éufrates y el río Tigris, rodeado por todos los puntos ya mencionados. Ahora sí, seguimos con el proceso histórico. En la historia mesopotámica, nosotros vamos a ver 5 periodos, el cual el primero va a ser el periodo Sumer o Sumerio, en el siglo 5 a.C., 5000 a.C., vamos a ver allí que se van a desarrollar las primeras ciudades-estados. Primeras comunidades como lo mencionábamos, Ur, Lagash, Nippur. El segundo, el reino de Akkad o la civilización acadia. Aquí va a destacar Sargón. Sargón va a ser el primero en unificar todas las ciudades-estados. Todas esas pequeñas ciudades que se encontraban con su propia organización, las va a unificar bajo un mismo estado o bajo un mismo reino, el reino de Akkad. En el tercer periodo vamos a ver el periodo babilónico, en el cual va a destacar el rey Hammurabi, uno de los juristas más importantes de la antigüedad, uno de los que mandó a realizar el famoso código de Hammurabi, que te voy a pedir que, si puedes, profundices un poquito más en el tema. También vamos a destacar el imperio asirio. Si vemos aquí dice desde el Golfo Pérsico al mar Mediterráneo. ¿Qué quiere decir? Que a partir del imperio asirio es donde vamos a ver la mayor expansión del imperio. Vamos a ver muchas guerras en
en este periodo. ¿Por qué? Debido a que durante el Imperio Babilónico van a tener invasiones y el Imperio Asirio se va a proteger de esto y también se va a empezar a preparar militarmente y a expandirse por ende. Y el último, vemos ya el Imperio Neobabilónico. Bueno, ahí es el Imperio Persa, pero vamos a colocar como Imperio Neobabilónico, donde retoma el poder los babilonios, realizan muchas obras arquitectónicas que luego, lamentablemente, van a ser invadidos por el Imperio Persa. Continuamos. Entonces no te olvides, primer periodo, sumerio; segundo, acadio; tercero, babilónico; cuarto, asirio; y quinto, neobabilónico. En cuanto a la sociedad, nosotros vamos a ver una sociedad muy marcada, muy marcada, en la cual siempre en la pirámide social, en la cima vamos a ver al rey, que muchas veces era el gran sacerdote, y que ya durante el periodo asirio vamos a ver que ya no va a ser el sacerdote, sino va a ser el rey guerrero. ¿Sí? Va a estar en la cima de la pirámide y va a ser quien obviamente va a comandar todo el imperio. Debajo del rey vamos a ver a los nobles y sacerdotes, aquellos que eran sacerdotes menores y aquellos quienes pertenecían a la familia del rey. Debajo vamos a ver al pueblo en sí, a los artesanos, mercaderes, comerciantes, campesinos, aquellos que se encontraban en la mayor masa de esta civilización, el pueblo, que desarrollaban diferentes actividades para poder subsistir. Y debajo vamos a ver al sector oprimido, que van a ser obviamente los esclavos, muchas veces quienes pertenecían pues como esclavos de guerra, o aquellos que habían sido destinados a ser esclavos por diferentes motivos, ya sea por deudas o porque habían descendido de otros esclavos. ¿Ok? Entonces tenemos en la cima el rey o gran sacerdote, que luego va a ser el rey y el gran guerrero. Vamos a ver a los nobles, sacerdotes, artesanos, mercaderes, campesinos y también esclavos. En cuanto a la cultura y el arte, vamos a ver que esta civilización va a ser muy importante, porque hay ciertos aspectos de su cultura que hasta el día de hoy persisten. Por ejemplo, tenemos aquí la rueda. La rueda, como vemos aquí en la imagen, ha ido evolucionando a través del tiempo hasta lo que nosotros conocemos hoy en día como neumáticos, pero la base original de esta rueda, del neumático, es la que pertenece a Sumeria, donde se han encontrado las primeras ruedas. Un gran avance. Tenemos, por ejemplo, en la arquitectura, grandes templos ceremoniales llamados zigurats. Vemos ahí estas construcciones arquitectónicas elevadas, escalonadas con una escalera principal, con un templo, incluso tenía salidas de agua. Como lo podemos observar ahí. Y arriba se encontraba la capilla central, donde se encontraba el rey sacerdote o el gran sacerdote. Aquí el gran sacerdote se encargaba pues de visualizar las estrellas, de tratar de predecir cómo iba a ser el clima y muchas cuestiones astronómicas. Por eso es que los zigurats eran uno de los templos más importantes durante este periodo. Tenemos, por ejemplo, vemos aquí a la derecha, la escritura. Esta civilización sumeria, o que se desarrolló en el valle de Mesopotamia, se considera la primera civilización en poseer escritura. Y si observamos allí, esta escritura tiene forma como de triangulitos. A estos triangulitos se les llama cuñas. Estas cuñas se han encontrado en tablillas de barro. De ahí proviene el nombre cuneiforme o cuñeiforme también, porque tiene forma de cuñas. Se considera como la primera escritura de la antigüedad y que de ahí ha ido evolucionando a otras
escrituras como la griega, como la egipcia, etc. Tenemos aquí, en cuanto a astrología, ¿sí? No te confundas con astronomía. La astronomía se encarga de mirar el cielo y la astrología se encarga de todos aspectos esotéricos, como por ejemplo los signos zodiacales. Los signos zodiacales aparecen por primera vez en esta cultura. Tenemos allí una imagen de estos signos. Si bien es cierto, en la antigüedad pues tenían otra denominación, pero lo que nosotros hoy conocemos como horóscopo tiene como base estos signos zodiacales que se desarrollaron en el Valle de Mesopotamia. Tenemos, en cuanto a escultura, los famosos toros alados. Muchas representaciones gráficas de toros alados, pero con cabeza humana. Cabezas incluso de dioses o de reyes antiguos. Pero mucho hace referencia a los toros y especialmente a las alas. Continuamos. Entonces, no te olvides, tenemos a la rueda, tenemos a los sigurats, tenemos a los toros alados que hemos mencionado, tenemos a los signos zodiacales y tenemos también a la escritura cuneiforme. En cuanto a su religión, tenemos esta división entre primera tríada y segunda tríada. Los dioses. Por ejemplo, tenemos a dioses como Anu, tenemos a dioses como Enlil, tenemos a dios como Enki, la primera tríada divina, o los dioses más antiguos que se han desarrollado en esta civilización, y los dioses de la segunda tríada divina, que representan a Sin, a Ishtar o a Shamash, que son los dioses ya casi finalizando el periodo histórico de esta civilización. Entonces tenemos a la primera tríada, Anu, Enlil y Enki, y a la segunda tríada divina, Sin, Ishtar y Shamash. Si bien es cierto, estos dioses yo te los voy a dejar para que también vayas averiguando un poco qué representa cada dios. Muy bien. Continuamos. Y para concluir, no te olvides, vamos a realizar una pequeña preguntita, pero para realizar esta pregunta te voy a presentar a un amiguito. Este amiguito te va a presentar la pregunta. Entonces le doy el pase a mi amiguito. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Pompín. Hoy yo les voy a dar una pequeña preguntita para que puedan ustedes resaltar el tema o recordar un poquito de este tema. Muy bien, ahí les va. Dice, número 1, no es parte de la civilización del Valle de Mesopotamia. Opción A, calendario solar. Opción B, calendario lunar. Opción D, calendario gregoriano. Opción E, la rueda. ¿Cuál no es parte de la civilización de Mesopotamia? Tal vez hay más de una respuesta. A ver, les doy unos cuantos segunditos para que ustedes puedan comprender. Muy bien, profesor, hay más de una respuesta. El calendario lunar, el calendario solar, el calendario gregoriano, la rueda. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cuál no pertenece? No pertenece la opción A y la opción D. El calendario solar no pertenece al Valle de Mesopotamia. El calendario gregoriano tampoco pertenece al Valle de Mesopotamia. La clave sería la A y la D. Muy bien. Dos preguntas o dos alternativas que no corresponden. Con esto, chicos, yo me despido hasta la próxima semana. ¡Cuídense!